Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es lunes 29 de abril, ya inicia una nueva semana, abre la bolsa nuevamente. Tenemos mucho de qué hablar de la bolsa y de cripto. También vamos a mencionar lo que ha pasado con Tesla, con H-Bar, lo que estaba pasando con la dominancia de Bitcoin. Empecemos con la bolsa. Estábamos mencionando que era muy probable rebotar de acá. Esto sigue siendo un retroceso dentro de una fuerte tendencia alcista, por lo que hay que considerarlo únicamente un retroceso. Y ahora que estamos subiendo, y bueno, estamos viendo acciones subir como Tesla, y Tesla también levanta bastante el S&P 500 y Nasdaq también. En este caso, ahora queremos ver, una vez que llegamos a la resistencia, que estamos bastante cerca, si vamos a tener un breakout al alza. Esto nos estaría colocando en continuación de la tendencia alcista, pero ahora en una etapa más parabólica, porque la primera etapa viene siendo esta tendencia alcista que no es tan empinada. Esta segunda, claramente vemos que la bolsa ha estado creciendo de manera más parabólica, y si esto continúa, de hecho, más adelante podríamos tener una etapa que probablemente sería la final, más parabólica aún, antes de tener resolución de un montón de cosas que sabemos que tenemos pendientes. Lo que sería la curvatura de 2 a 10 años sigue invertida. Esto no suele terminar bien, pero antes, lo interesante de todo esto es que antes de tener las mayores caídas por una recesión, antes de tener resolución de la inversión de 2 a 10 años, antes de ver el desempleo levantarse también, incluso probablemente en combinación con la reducción de las tasas de interés, probablemente porque algo se rompa en la economía. Esa es la teoría que más posible veo, y el hecho de que tenga esta teoría no significa que definitivamente va a pasar, pero es lo que el precio nos parece estar indicando en este momento, que vamos a una etapa parabólica. También vemos señales importantes como el oro generando un breakout. También el dólar ha estado tratando de levantarse, y esto lo hemos visto en el pasado, cuando el dólar empieza a agarrar fuerza otra vez, antes de que se rompa algo en la economía, en donde el dólar puede continuar subiendo y la bolsa y los activos de riesgo también, antes de que el dólar continúe y ya llegue a resistencias. Entonces, estas básicamente son las primeras señales que vemos. El breakout del dólar, claramente el del oro también, pueden ir creando una etapa eufórica en los mercados, tanto para cripto, tanto para la bolsa. En el corto plazo, sabemos que Bitcoin está lateralizando, pero sí vemos a la bolsa prepararse para ya sea darnos esas señales en los siguientes días, puede ser esta misma semana, de generar un breakout de este retroceso y colocarnos en la nueva etapa del mercado alcista, que cada vez viene siendo más riesgosa. No se trata de ir comprando todos los retrocesos. De hecho, este último retroceso lo aproveché únicamente en Tesla, puesto que Tesla sí estaba en soportes, estaba en los puntos de mayor FOD. Aquí existieron un montón de noticias negativas sobre Tesla y los reportes, interesantemente, no fueron positivos, pero el precio estaba subvaluado. Ahora, desde ese punto de entrada, esto lo anunciamos adentro de la academia, desde estos puntos de compra, Tesla ha subido un 35%. Eso sí, ya hoy no son buenos puntos de entrada para Tesla. Solo porque estoy mencionándolo no significa que hay que venir a comprarlo. De hecho, más bien estamos en resistencias en la banda superior de Bollinger y dejamos un gap, dejamos dos gaps abajo, lo cual puede ser un retroceso antes de continuar subiendo. Hemos visto rebotes de este tipo en Tesla en los puntos de mayor pánico. También lo vimos en el pasado. Y si Tesla continúa con otras acciones que pueden mover los índices como Apple, como Meta, en el caso de Apple también hemos estado rebotando. Queremos ver si empezamos a hacer mínimos mayores. Puede ser una señal para entonces el S&P 500 tener ese breakout que mencionamos de este retroceso. Aún así, como vamos a resistencia, no se puede descartar la posibilidad de retroceder nuevamente. Inclusive los 4.90 sigue siendo un punto interesante de acumulación si se tienen. No necesariamente lo vamos a tener, pero sigo considerando esto un retroceso dentro de una tendencia alcista hasta que se demuestre lo contrario. Y muy interesante también, VIX ha estado cayendo, o sea, la volatilidad ha estado disminuyendo, el miedo dentro de la bolsa ha estado saliendo, y esto ha favorecido al S&P 500 y a Nasdaq continuar levantándose. En el mundo de cripto, básicamente es una etapa de lateralización. Esto sigue siendo una bandera alcista, sigue siendo también todo un rango. Seguimos básicamente con bajo volumen en estas etapas. Ya vamos a cerrar la vela mensual para Bitcoin, que considero que vamos a concluirla de esta manera, o sea, en rojo. Y esto lo veo muy similar
a estas etapas anteriores, en donde incluso después del Bitcoin halving tenemos una vela roja antes de tener continuación. Este rango es simplemente paciencia. Inclusive con los retrocesos que estamos viendo el día de hoy, los mejores puntos de entrada siguen siendo los del sábado anterior, que fueron las noticias geopolíticas, lo de Irán-Israel, y eso básicamente todavía hoy en día, no solo para Bitcoin, sino para altcoins también, siguen siendo mejores puntos esos del sábado que los de hoy. Podríamos estar creando un mínimo mayor, y si no, aún así considero estos soportes los más probables para volver a acumular si se tienen. Si tenemos este mínimo mayor al anterior, en ese caso podríamos rebotar nuevamente y seguir jugando con todo este rango que únicamente lo que requiere es paciencia. El mes de abril ya estaría concluyendo y ya sería para mayo entonces donde estaríamos viendo cuál sería ese fondo. No necesariamente tiene que ser aquí abajo, aunque sí tenemos una zona de liquidación grande ahí, que esto lo habíamos mencionado hace semanas. Siempre está la posibilidad de generar una desviación por esta etapa cerca de los 58,000, 57,000. De hecho, ahí tenemos las bandas del Bull Market Support Band, que actualmente ya se encuentran en los 56,000. Estas bandas suelen funcionar como soporte, de hecho, durante el mercado alcista. Si lo vemos en el pasado, hemos rebotado ahí varias veces antes de continuar, y en el mercado alcista del 2017 también lo utilizamos continuamente, puesto que era un mercado alcista después del Bitcoin halving. Muchas señales realmente que es lo que más vale la pena prestar atención que el precio en el corto plazo es lo que está pasando con Tether. El market cap de Tether ha continuado creciendo mientras Bitcoin ha estado lateralizando. Tether ha continuado imprimiendo. Saben que se avecina un mercado alcista en donde van a necesitar mayor liquidez, y esta es de las señales más importantes realmente en mi opinión. Sin importar lo que esté pasando en el corto plazo con Bitcoin, todo esto realmente sigue siendo un mercado alcista con lateralización antes de tener un breakout. Cada día que pasa es un día más cerca de tener este breakout de esta bandera alcista, de este rango. Ahora, la cuestión es si vamos a tener otra oportunidad de entrada mientras estemos acá, puesto que si llegamos otra vez a este soporte, podría buscar otras opciones de altcoins principalmente. Pero como menciono, no han retrocedido mucho altcoins. De hecho, el sábado anterior fue el mejor punto. La dominancia de Bitcoin ha estado cayendo. Si la dominancia de Bitcoin rompe esta tendencia alcista, que sería esta línea celeste, estaríamos viendo una mayor continuación en ese caso de altcoins. Ahorita estamos en soporte, por lo que aquí básicamente es esperar a ver si tenemos el breakout de esta línea de tendencia bajista, este retroceso, o breakdown de esta línea de tendencia alcista. Pero interesantemente, estos días hemos visto más bien que altcoins han estado ganándole a Bitcoin. O sea, Ethereum se ha evaluado más que Bitcoin en los últimos días. SEI desde el sábado anterior ha continuado creciendo ante Bitcoin. Y eso, lo que me refiero es que aunque Bitcoin está retrocediendo, porque Bitcoin ha estado en estos días en los 66,000, hoy está en los 62,900, hemos visto altcoins mantenerse mejor que Bitcoin, por eso han estado subiendo ante el par de Bitcoin. Considero que muchas altcoins ya han estado en etapa de estar creando fondos ante Bitcoin. Algunas otras les puede quedar una caída más. Las que suelen demostrar mayor fuerza estos días ante Bitcoin nos dan señales interesantes para lo que podemos esperar para la continuación del mercado alcista. Jugadas como Optimism han estado creando mínimos mayores, rebotando de soportes ante Bitcoin, lo que nos puede dar señales de que estas son las que tienen mayor fuerza ahora para comenzar a levantarse. Todo es por sectores, como ustedes saben. No todos los sectores de cripto van a correr al mismo tiempo. Otra vez van a volver retóricas de RWA, inteligencia artificial, gaming y claramente memes. Considero que más bien memes son los que podrían verse afectados ahora, puesto que son los que han venido corriendo más, ahora podrían estarse frenando y ver otros sectores levantarse. Lo que me lleva a la siguiente, que es H-Bar. H-Bar es una posición que acumulamos en este soporte y en este soporte adentro de la academia. Estas posiciones hoy se encuentran en verde, puesto que fueron ambos puntos de compra. Y la noticia que levantó H-Bar es cierto acuerdo con BlackRock para que después las personas analizando la noticia consideraran que no era realmente BlackRock que estaba patrocinando H-Bar o que tenía un acuerdo con H-Bar. Pero al final de cuentas sí es algo de lo cual BlackRock es consciente, sí es algo que beneficia a H-Bar, pero crecimientos de este tipo en donde en cuestión de 4 días se hace un 130%, es normal ver un retroceso y nos coloca nuevamente en el soporte. Lo que más importa aquí es mantener este soporte, porque aunque la noticia muchas personas la pueden ver como fue únicamente un pump and dump, al final de cuentas sigue siendo mínimos mayores. Y si H-Bar, nuevamente aquí donde está en el soporte, decide otra vez crear un máximo mayor,
y ir a la siguiente resistencia que se encuentra en los 0.23, esta etapa del breakdown anterior. Básicamente, no importa cuál fue la noticia, H-Bar sigue teniendo buena acción del precio. Y lo que menciono sobre el dólar, haber generado ese breakout e ir en contra de la lógica de que en el mediano plazo los mercados pueden continuar subiendo mientras el dólar también, usualmente es una señal de que más adelante es probable tener algo que se rompa en la economía. Por eso el oro también ha estado generando su breakout. El oro suele darnos una señal de que algo está pasando. Pero lo interesante es que antes de que eso pase, usualmente vemos una etapa parabólica, tanto en el dólar, como lo vemos aquí en el 97, 98. El dólar venía ya en su etapa, una tendencia alcista, mínimos y máximos mayores. Y durante ese proceso retrocede la bolsa, pero ambos mantienen una tendencia alcista. Lo hemos visto en el pasado con el S&P 500. De manera similar, 97, 98, la bolsa mantuvo su tendencia alcista. Lo único es que la bolsa sí puede generar ese tope antes de que el dólar lo genere, porque las personas van a ir a resguardarse en el dólar en un punto. Claramente ese punto fue en el 2000, fue el dot-com bubble. Vimos una recesión de las más grandes que hemos visto. Por eso considero que hay que tener bastante cautela para más adelante. No considero que va a ser ya, considero que más adelante, mientras vamos viendo estas señales cada vez hacerse más reales, tanto para el oro, tanto para el dólar, tanto para la bolsa, entre más parabólica se vaya convirtiendo, sí llegará un punto en donde la bolsa claramente tiene que crear un techo. Y ese techo usualmente es cuando la psicología es la más eufórica, y es cuando también las personas consideran que ya no vamos a tener una recesión. Cuando las personas empiezan a mencionar que se cancela la recesión, usualmente ahí llega. Todavía las personas son muy conscientes de la recesión. Por eso considero que todavía no estamos en esa etapa. Y también el hecho de que la curvatura de 2 a 10 años de los rendimientos del tesoro todavía siguen invertidos. Usualmente es después de que concluye la inversión donde tenemos esa recesión. Cuando retomamos la línea cero y ya estamos por arriba de la línea cero. Todavía no estamos en esa etapa. Más bien arriba en esa etapa, las personas olvidan por completo la recesión y es cuando las tasas de interés sí pueden disminuirse porque algo puede romperse en la economía, porque el desempleo puede aumentar bastante, sistema financiero otra vez se ve afectado como el año pasado y el dólar agarra mayor fuerza porque las personas salen de los activos de riesgo que probablemente ya estarían parabólicos, en donde muchas personas comprarían por FOMO, cosa que no habría que estar haciendo más adelante, y el dólar sí podría continuar, porque aquí el techo fue exactamente marzo del 2000, pero como pueden ver en el dólar, DXY continuó su tendencia alcista mientras ya la bolsa venía cayendo. Por eso menciono, las señales que estamos viendo ahorita con el oro, con el dólar, es estar en una etapa similar a estas anteriores, en donde el dólar sí está en una tendencia alcista, pero la bolsa y activos de riesgo entran en una etapa parabólica antes de ver las mayores caídas. De hecho, es muy interesante ver también que el gambling, casinos y todo esto aumenta en esas etapas antes de una recesión. Por eso también vemos crecimientos en activos de riesgo, porque el gambling aumenta. Entre las personas más desesperadas se encuentran por la situación económica, más arriesgan. Y claramente no queremos seguir haciéndolo constantemente. Mientras veamos buenos puntos de entrada, son buenos puntos en mi opinión para soportes en el rango que estamos en Bitcoin, en algunas criptos también, en altcoins también y en algunas acciones como menciono Tesla, porque llegan a soportes. Considero que todavía son puntos válidos para estar acumulando, pero entre más adelante estamos y cuando ya las personas están olvidando una posible recesión y sigamos viendo los datos económicos, desempleo también, las tasas de interés, creo que va a ser una señal interesante ahí el oro, el dólar, y si las tasas de interés se están disminuyendo, cuando se menciona que se va a imprimir dinero por parte de la Reserva Federal, usualmente puede ser ese el tope. Nuevamente, no me quiero adelantar a nada, es simplemente una teoría, pero que parece cada vez ser más verdadera. Y en el corto plazo, nuevamente, parece que Bitcoin va a mantener esta bandera alcista. Simplemente hay que estar preparados a los soportes, a una desviación por debajo de los 60,000, puesto que podría ser muy similar a esta que tuvimos en donde existió mayor pánico, usualmente los mejores puntos de acumulación nuevamente. Eso es lo que quería mencionar en el video de hoy. Vamos a ver esta semana la bolsa se ve más cerca de intentar romper esa resistencia. Para Bitcoin sí considero que sería hasta ahora el mes de mayo e intentar crear un fondo de todo este rango
para ver cuándo sería el breakout de Bitcoin, pero cada vez estamos más cerca también y eso claramente beneficiaría a altcoins también. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos, pueden seguirme en todas mis compras, ventas en proplantrading.com, curso paso a paso, sesiones en vivo, pueden resolver cualquier duda conmigo adentro también. Les dejo ese enlace con la promoción abajo que estaría terminando mañana mismo. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.